Hay historias que nos recuerdan que el brillo del éxito no siempre nace en los escenarios, sino en las batallas que libramos en silencio. Michelle Guti, artista integral. Aunque Michelle creció en una familia amorosa, un episodio en su niñez marcó su identidad. Hoy Michelle nos comparte cómo sanó y cómo a través de sus canciones, personajes y redes sociales anima a otras mujeres a reencontrarse con el único amor capaz de llenarlas por completo. Este episodio es para ti que sigues librando batallas en silencio. Yo creo que lo mejor está por venir. Michelle, bienvenida. Estamos muy felices de tenerte en el set de Yo Creo Podcast. No, yo estoy feliz de estar acá. Qué emoción. No creo en las coincidencias, sino en las diosidencias. ¡Ay, me encanta! Así es. Bueno, estamos viendo que estás on fire. ¡Ay, gracias! Uno a veces no se da cuenta de esas cosas. O sea, cuando uno anda trabajando en sus cosas, como que estás ahí concentradito, estás haciendo, y en ese hacer llega alguien como tú, así de exitosa y de bella, y te dice, estás on fire. Y uno, ¿sí? ¡Ay, gracias! Me encanta. Sí, te vemos trabajando en varias producciones. Ayer estrenaste obra, ¿no? Estrenamos una obra de teatro musical por primera vez con todos esos actores. Nunca había tenido la oportunidad de trabajar con teatro y con ese elenco y con los directores, y creo que ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, y nos contabas un poco de tu personaje detrás de cámaras. Carlota es tremendo mujerón, ¿no? Carlota es un mujerón que yo creo que hay muchos así que nos están viendo en este podcast, porque Carlota es empoderada, trabajadora, pero llegó a la dualidad que yo creo que muchas mujeres y muchos seres, pues hombres, mujeres, han llegado, y es mi vida personal o mi vida profesional. Mi vida personal o mi vida profesional. ¿Será que tomo el rumbo de una primero para luego agarrar la otra? ¿Será que hago las dos cosas a la vez? Y cualquier decisión tiene consecuencias, no digo malas, pero si decides irte por el camino profesional, como lo hizo Carlota en su momento, pues este tema personal va a quedar un poquito quieto, va a quedar un tiempo ahí en stand-by, y te vas a desarrollar en esto, pero tarde o temprano vas a sentir que que dejaste atrás te va a hacer falta. Y si haces lo mismo, si decides tomar las riendas del lado personal y dejar lo profesional quieto, también vas a llegar adelante, vas a decir, ¿qué pasó con mis sueños? ¿Qué pasó con mi trabajo? ¿Qué pasó conmigo? Sí, ¿qué pasó con mi vida? Le pasa a muchas mamás, ¿no? Y si decides hacerlo a la vez, hay que ser muy consciente, que yo creo que ese fue mi camino, el camino de Michelle, que tarda todo un poco más, que vas a ir haciéndolo, pero las cosas no van a llegar rápido ni en el momento que tú quieres. La velocidad no es igual. No hay velocidad cuando decides hacer las dos cosas a la vez. No hay velocidad. Hay un proceso lindo, hay un proceso acompañado y un proceso más consciente, pero es más lento. Y hablemos de plenitud en ese proceso. Pues yo creo que sí ha existido esa plenitud. Yo siento que de alguna manera quise hacer los dos a la vez, pero le tomé más rienda al personal. Porque hoy en día, pues yo estoy casada, tuve una relación larga, un noviazgo largo con una terminación, volvimos a hacerlo, o sea, somos unos antes de esa terminada y otros después, luego mi hijo, y de alguna forma siento que sí o sí, y lo vi en un a mí me gusta ver mucho los documentales de los artistas, porque uno aprende muchas cosas. De todos los artistas, de cantantes, de todos los documentales que hay de su vida y de lo que pasa. O sea, he visto el de J-Lo, el de Mon Laferte, el de Karol G. Y aprendes de cosas que sí y que no. O sea, aprendes cosas buenas. Sí. Yo no haría esto, o yo sí haría esto. Claro. Y así como hoy muchas mujeres están tomando nota de tu vida. Ay, bueno, qué responsabilidad tan grande tenemos hoy en día con las redes sociales. Sí. Porque antes era solamente estas grandes artistas que ves tras la pantalla grande y tras el televisor, pero ahora con un videíto podemos llegar a impactar la vida, sea de 5 o de miles o de millones. Igual impactar la vida de alguien es una responsabilidad muy grande.
Sin embargo, también hay que darse cuenta que uno tiene que ser un poco más genuino. No tienes que contar todo. Yo le digo siempre a la gente, uno en redes cuenta el 10% de su vida, pero la gente asume que ese es tu 100. Sí. Veo que estás descuidando tu matrimonio y se atreven a decirlo así. Estás descuidando tu hogar, estás muy metida en el trabajo y yo les digo, hey, que mi esposo no sea una persona que publique tanto o que se exponga tanto en las redes sociales no quiere decir que estemos descuidados. A lo mejor expongo más mi vida laboral que mi vida privada, pero va bien. Y eso está bien. O sea, yo puedo exponer momentos en los que estoy con mi hijo y mi esposo, pero no el 100%. No, y se trata de tu intimidad, ¿no? Y generalmente cuando te disfrutas el momento, no lo expones. Porque no da tiempo de, ay, no, espérate, estamos tan felices a un que concierto no. y dices, ay, ni una foto tomé, no grabé nada. Hace poco me pasó con unos amigos que hicimos un karaoke en la casa y un asado, una vaina, y todos vengan y una foto de grupo. Pasamos tan felices que no fue necesario. Sí, eso pasa. A mí me ha pasado con amigas que decimos, oye, no tengo una foto para felicitarte en tu cumpleaños, porque siempre pasamos tan felices que no hay tiempo para la foto, ¿no? Me hablaste de plenitud, es que yo me voy por las ramas, ya me conoces. Pero siento que en la conciencia de saber qué estás haciendo en tu camino y qué decisión tomaste está la plenitud. Porque si no tengo la conciencia clara de lo que estoy haciendo, me voy a deprimir en el proceso o algo va a pasar. Yo considero que el estrés es exceso de presente, la depresión exceso de pasado y la ansiedad exceso de futuro. De acuerdo. Y todos los excesos son malos, hasta tomar agua en exceso es malo. Entonces... Me encanta cómo cierras esta primera reflexión de plenitud. Porque se trata entonces, o tú tomaste la decisión de vivir el presente y de vivir tus caminos al tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuándo tomas esa decisión? Desde siempre, desde niña dijiste, ay, yo quiero ser artista, quiero cantar, quiero bailar, quiero actuar, quiero hacer doblaje, quiero hacer todo esto y además quiero ser esposa, además quiero ser mamá. Sí. ¿Siempre lo pensaste de esa manera? Sí, siempre lo pensé de esa manera. Siempre quise ser, obviamente, artista. Nunca tuve otro sueño. Por ahí de pronto, diseño de modas, que también me parecía chévere. Hoy en día tengo como mi estilo para vestirme y mis cosas, pero así que yo te diga, siempre, o sea, no pensaba yo en otra carrera o en desarrollarme profesionalmente en otra área que no fuera la artística. ¿Y siempre pensaste en desarrollar tu área personal y tu área laboral al tiempo? ¿O alguna vez dijiste, no va a poder? Tenía la inocencia de que todo se podía hacer a la vez. Y digo inocencia porque eso piensas tanto en la niñez como en la adolescencia. Sientes que puedes hacer todo, te sientes tan invencible que todo lo puedo lograr. Yo de alguna manera siento que, bueno, los papás de uno tienen sus virtudes y sus defectos, pero si hablamos de virtudes, mis papás, pues yo los vi desarrollarse en todo, no sé cómo le hicieron, pero tenían 4 hijos y los veía profesionalmente desarrollándose y los veía pasar tiempo con amigos y yo decía, ¡ay, se puede! Claro, la Michelle niña vio que se podía, que todos los mundos se pueden gestionar al tiempo. Que se podían gestionar al tiempo, claro. Ya más grande pues supe muchos pros, contras, situaciones de los 16 para allá, pero de los 16 para acá yo vi que se podía. Y así mismo lo quise intentar y lo quise hacer y obviamente me topé con varios muros al darme cuenta que no es tan fácil hacerlo a la vez. Pero... no sé, siento que si no lo hacía a la vez, algo me iba a cojear y no me iba a ayudar a tener el ímpetu y las ganas y la fe de lo otro. O sea, en algún momento recuerdo con 2 amigas muy conocidas en el medio artístico, que una siempre decía, yo quiero ser famosa, y era como algo tan claro y le hablabas como de esposo, de algo, y ella, ay no. Hoy en día sí lo quiere, es muy famosa, es muy reconocida, es una gran mujer, Lina Tejero. Divina, Lina. Y ahora sí dice, sí quiero desarrollarme también como mamá o como esposa, no sé si como esposa, pero sí quiere ser mamá y es algo muy lindo. Y alguien que se dejaba llevar y fluir por la vida era Gracie.
que como voy a dejar que también todo fluya, que las cosas se den. Y así hemos visto su vida. Y ella siempre ha sido una mujer muy tranquila y muy llevadera. Yo sí era como, quiero ser mamá, quiero casarme, pero quiero desarrollarme, pero quiero todo a la vez. Todo a la vez. Y mucha gente me dijo que eso no se podía. Y todavía siento que en Colombia nos cuesta creer en el artista integral que hace varias cosas. Y le dicen todero en vez de decirle polifacético, en vez de decirle hace varias cosas. Y me encuentro con un hombre que es igual que yo, que es cantante, que es actor, que es presentador, que es papá, que es hijo, que es esposo. Y dices, él quiere también lo mismo que yo. Entonces encuentras como tu engranaje, ¿no? Encuentras esa pieza que dices, vamos para el mismo camino. Porque a veces pasa, yo siento que en el amor pasa eso, y para todas las mujeres que me están viendo, siento que como que es una esfera, ¿no? Y puede que tengas la química enorme con alguien, pero él va para allá y tú vas para acá. Sí. Y no podemos perder de vista lo que queremos y el sueño que siempre hemos tenido, porque a veces por el amor y por decidir estar con alguien, dices, ay, yo aplazo ese sueño, después lo miro. Y de repente puedes llegar a casarte, a tener un matrimonio, a todo, y vuelves y dices, ¿yo por qué dejé mi sueño? Y ya tu pareja a veces no tiene ni la culpa. Ven, pero es que tú nunca me dijiste de eso. O sea, yo te conocí y empezamos a andar este camino, pero jamás me dijiste que tenías este sueño. Entonces no hubo claridad y se acaban las relaciones. No se lucha porque dices, ya, yo quiero ir por mi sueño ya, porque lo dejé atrás por ti. No podemos culpar al otro. Claro, además no podemos amar desde el sacrificio, ¿no? Que es algo que de alguna manera... Y si hay tiempos que sacrificas o situaciones que sacrificas, ser consciente de ellas y saber que es tu responsabilidad tomar esa decisión. De acuerdo. Eso tocas un punto que vivimos en muchas familias colombianas, y es ese estereotipo de la mamá que no luchó por sus sueños, que lo sacrificó por la familia, por el esposo, y que siente que todos en casa le deben, ¿no? Y que en lugar de encontrar... Totalmente. En lugar de encontrar la gratitud de su familia y la honra de su familia, pues su familia no entiende por qué le deben, ¿no? Como, ¿yo qué culpa? Yo no te pedí que me trajeras al mundo, la típica frase. Pero es por eso, porque las mujeres inconscientemente hacemos sacrificios de los que no tomamos responsabilidad en el futuro, justamente porque fueron inconscientes, justamente por esa facilidad de aplazar lo mío y de enfocarme en sacar adelante esto que amo. Y eso que dices de las mamás que sacrificaron y que ya cuando eres grande te dicen, pero es que lo hice por ustedes. Y a lo mejor el mejor ejemplo hubiera sido lo contrario. ¿Eres una convencida de eso en tu maternidad? Sí. Yo también. Soy una convencida de eso en la maternidad y siento que siempre va a existir una parte de todas las mamás de un sentimiento de culpa, ya sea con tu hijo o contigo. Desde que te enteras que estás embarazada, la culpa yo te voy a decir lo que yo sentí y porque siento que se ha romantizado mucho el tema de la maternidad, y si bien es algo maravilloso, tiene otras partes de muchos miedos. O sea, uno en la vida como que algo te pasa o una pareja o algo y tú dices, bueno, pues si no funciona, pues ya fue. Pero es que cuando eres mamá no se trata de que no funcione, es que tiene que funcionar, porque es que ya te entregaron el peladito. O sea, cuando a mí me entregan a mi bebé, yo lo tengo acá y yo sentí un corrientazo de miedo, y no hay que tenerle miedo al miedo, o sea, valga la redundancia. Y yo tienes que mantenerlo vivo. Y dije, aquí no hay vuelta atrás. O sea, esto no es como, ay, no, sabes que mejor no. No, paso. Ahí es cuando dices, ¿y ahora? ¿Yo cómo voy a hacer esto? Si a duras penas puedo llevar mi vida, ¿cómo voy a llevar la de otro ser? Y yo sentía eso en ese instante, recién despierta de la cesárea, cuando me ponen a mi hijo, y por eso, pues a veces no hay unas enfermeras muy empáticas y muy amorosas, otras sí, hay que decirlo. De hecho, saludos a las enfermeras que me ayudaron con todo mi proceso, que las amo, las que estuvieron en mi casa, Connie, Jimena, que las adoré. Pero en la clínica fue como,
toma, y tiene que ponerle el seno. Y uno, ¿cómo? O sea, yo cómo me agarro el seno y cómo se lo pongo y... ¡ah! Sí. O sea, perdida. Y ahí te das cuenta que todo cambia. O sea, para mí la maternidad me hizo cambiar mi forma de pensar y yo siento que todos los seres humanos somos diferentes y deberíamos darle la oportunidad a la gente de que haya cambiado. ¿A qué voy con esto? Tú tuviste un problema con alguna persona hace 5 años y dices, uy, no, esa vieja es tenaz, porque yo me acuerdo que me hizo esto y fue así, esa persona también tuvo derecho de pronto al cambio, como hay otras que nunca cambian, pero puedo darle la oportunidad del cambio y de hablar con ella y de ver que es otra persona distinta. Porque yo no pienso lo mismo de hace 1 año ni siquiera, no pienso lo mismo de hace 1 mes, no pienso lo mismo de hace 10. O sea, la Michelle de hoy es totalmente diferente y diametralmente opuesta a la de hace unos años. Me encanta porque definitivamente todos somos seres humanos en evolución, pero me quedó algo hace un rato pendiente. Dime. Me dijiste, Vuélveme, tráeme de nuevo, por favor, a lo que estábamos hablando. Me dijiste, hasta los 16 años sentí y pensé que todo se podía y que mis roles podían marchar al tiempo porque lo vi en mis papás. Y crecí viendo esto, los crecí viendo siendo exitosos laboralmente, como teniendo pareja, vida social, pareja, familia, chévere, todo check. Pero de los 16 en adelante no, porque empecé a darme cuenta de otras cosas. Sí. ¿Qué empezó a cambiar en tu vida de los 16 en adelante? Uy, fueron demasiadas cosas, algunas que puedo compartir con ustedes, otras que tengo que reservarme por temas familiares, que no puedo decir porque es exponer a mucha gente. Pero digamos que a los 16 pasan muchas cosas. Yo me gradúo, la vida económica de mis papás cambia. Yo vivía en El Salvador, en Centroamérica. Cambia como desde los 15. Pero no por el hecho de que yo no haya podido como celebrar unos 15 años como de pronto mis hermanas lo pudieron hacer en un momento económico mucho más, digamos, más próspero. Te de mis tocaron padres. unos 15 austeros. Austeros, muy austeros, pero pasaron muchas cosas entre los 15 y los 16 años míos. Entonces cuando yo les cuento a mis papás como cosas así, claro, ellos vienen con este sentimiento de culpa y dicen, ay, no le celebraron los 15 y ella, mejor dicho, se enloqueció. No. Sí, no, por favor, no piensen en eso, papás. Papás. A mí me pasó igual. Yo este año celebro los 40 y digo, me voy a desquitar. En los 40 es donde toda mujer se desquita de sus 15. Vamos a ver, me faltan un par de años todavía. Tengo 36, cuando llegue a los 40 vamos a hacerlo. Pero a lo que voy es, en esos años, yo me entero de cosas de mi familia, de secretos familiares, de situaciones familiares del pasado, de mugre familiar que se metió debajo del tapete. Como ¿Entiendes? muchas familias Como hemos todas, afrontado tradicionalmente los Yo problemas, te puedo ¿no? asegurar que una familia hoy en día que diga, no, pues mi familia toda la vida, no sabes qué pasó antes. Sí. Hay muchas cosas y secretos familiares que nunca se contarán ni se dirán. Sí. Por una persona de mi familia que amo profundamente, también desde su inocencia o desde su ignorancia, me agarra a los 16 años y me cuenta. Y yo, ¿cómo? Claro, eso derriba también tus raíces. Derriba tus raíces, tus creencias, derriba la figura que tienes de papá y mamá, que tenías desde que naciste hasta los 16. Como, no, papá no es así y mamá no es así. Los dos, te hablo de los dos, ni siquiera solo de uno. Sino se me derriba a mí la figura de admiración que uno tiene hacia ellos. Hoy en día lo veo con otros ojos, con otra madurez. Los admiro, los amo, los perdono, claro. Todo. Los Pero honro. Esto es para quienes están viviendo es que eso también que ellos viviste. sufrieron consecuencias y cometieron sus errores desde lo que les faltó, desde carencias, desde lo que no vivieron, desde lo que no les enseñaron, porque cero inteligencia emocional. Si de nosotros para atrás no hay inteligencia emocional, imagínate de nuestros padres para atrás. Entonces eso hay que ser un poco empático con ellos en vez de exigirle uno a los papás una perfección
que de dónde iban a sacar. Y nosotros tampoco como papás lo tenemos. Entonces, cuando a mí me cuentan esto a los 16 años, esto no, miles de situaciones, muchas, de mi padre, de mi madre, de algunos hermanos, de situaciones, para mí esto empieza como, y sin la madurez para poderlo asimilar, yo me lleno de mucha rabia, de muchas cosas y empieza una niña más rebelde. Empieza una rebeldía en contra de situaciones con mis hermanas, con mis padres y una cosa de rabia. Estaba llena de rabia porque había sentido que había mucha mentira. ¿Qué que mi vida no era real. Claro. ¿Qué pensamientos habitaban eso? Todo fue una mentira. Era rabia, era dolor, era ¿por qué? ¿Por qué me dijeron mentiras? ¿Por qué esta familia no es real? ¿Por qué esto no era real? Y resulta que hoy día digo, sí, porque Dios me regaló a mí. Es que cada historia es distinta. Mi historia contada por mi papá y mi mamá o mis hermanos es distinta a la que yo viví desde aquí. Lo mismo la de ellos. Yo te puedo decir, no, mira, mi hermana vivió esto, y fue así. Mi papá vivió esto, y fue así. Mi mamá vivió... Pero es que contada desde el que la vivió es distinta. Es diferente. Es muy diferente. Fui yo la que sentí ese momento, esa situación. Como una tercera hermana, la hermana menor. Yo soy la menor de 3 hermanas y luego vino mi hermano hombre. Y también me enteré, cosas que sí puedo contar, como que mis papás estaban en una crisis muy grande crisis de pareja, cuando yo nací. Nace un tercer hijo y tercera mujer, y había crisis económica, había crisis de pareja, había crisis de todo. Entonces tú que sabes los procesos que uno hace, ya sea en iglesia o los que lo hacen con coach o los que lo hacen en piscina de hielo, lo que sea. El proceso que decidas utilizar para sanar tu pasado, para entender, soy así por esto. Tengo estas situaciones malas, entre comillas, porque nada es malo, por esto que viví, por este rechazo, por este abandono, por esta situación, por esto. O sea, yo visualicé el embarazo de mi madre lloraba mucho en una regresión que hice. Y yo, mami, tú llorabas mucho en mi embarazo. Pueden ser cosas que la gente a veces dice, ay, pero a veces lo que vives y cómo eres tiene mucho que ver con cosas que no se han trabajado. Y hay gente que decide tomar diferentes caminos. Yo decidí tomar el camino con Dios de la mano y con el cristianismo y mi iglesia. O sea, la regresión fue que Dios te mostró. En mis encuentros en la iglesia me mostró qué pasó fue el embarazo antes. De tu mamá. ¿Qué pasó con mi vida? Desde el feto. ¿Quién es Michelle y qué pasó? ¿Cómo fue concebida? ¿Por qué? Y cómo mi mamá me dijo en un momento dado, mi papá también, tú hiciste que nosotros dijéramos, listo, podemos continuar. Vamos a intentar. Vamos a seguir haciéndolo. A pesar de todos estos problemas, vamos a seguir. Entonces digo, ok, fui un punto de partida nuevo en el matrimonio de mis papás. Y viví una infancia que yo dije, bueno, Dios, gracias. Hoy sí digo, sí la viví. De ahí a los 16 tuve una infancia linda y marcó cosas lindas. Y tuve también un proceso difícil, maluco. Creo que nunca he dicho esto en cámaras con nadie. Si te sientes cómoda, dilo. Si crees que aporta valor, dilo. Yo tuve como un suceso con una niñera que lo había bloqueado. Y en uno de los encuentros de mi iglesia lo volví a ver. Y fue, sí, pues entendí de grande que había sido un abuso porque realmente nunca me tocaron, o sea, sería mentir, pero sí ella me encerraba en su cuarto para verla tocarse. Entonces, eso mentalmente, en una cabecita de 7, 8 años... No se procesa fácil. ¿Me entiendes? No se procesa fácil. ¿Se lo contaste a alguien? Nunca, jamás lo bloqueaste. Se lo vine a contar a mis papás cuando lo volví a ver en un encuentro de mi iglesia. Y lo vi, es más, yo me sorprendí tanto y yo, ay, ¿yo por qué olvidé eso? Y claro, no fue olvido, es que lo bloqueé. Es que el cerebro... Lo volví a ver, te estoy hablando hace muy pocos años, por ahí 2 años. Yo volví a hablar de esto hace 2 años. Yo eso sí lo bloqueé. Entonces, claro,
yo como entro en ese proceso de sanación y empiezo a contarles estas cosas a mis papás, cosas que en terapia uno sana, que con Dios está, ellos empiezan a sentir culpabilidad y uno no quiere eso. Yo no se los cuento para que ellos se sientan culpables, sino pues porque estoy sanando y porque a lo mejor ellos también, aunque ya digamos que los papás de uno es como, ay, ¿qué me voy a poner a sanar ya tan grande? Pero nunca es tarde para sanar cosas que tú viviste. Y ese proceso fue duro porque entendí también cosas de mi infancia y de mi adolescencia que me hicieron una niña precoz. Y tengo que decirlo. Una niña mentalmente que no, de esas niñas que uno dice, uy, pero es que esa amiguita de fulanita, esa la hija de no sé quiéncita, es toda precocita, es toda coqueta, esa era yo. Claro, porque fuiste expuesta en un momento de tu vida en el que tu cerebro no estaba preparado para procesar esas imágenes. Y eso no era tu culpa. Pero ni nunca tampoco pensé de tus que papás. había sido un abuso. Claro, pero la gente que nos oye, muchos pueden estar sintiéndose de esa manera, ¿sabes? Porque ¿con qué creencias carga una niña o una adolescente a la que enmarcan en el estereotipo de precocita? Cuéntanos tú. Uy, pues es que es difícil porque llega, por ejemplo, es que estamos hablando de temas muy álgidos. Yo no sé si niños vean este podcast. Oh my God. No, los niños no lo ven. No, Pero mayores. Llega la masturbación muy temprana, por ejemplo. Muy. Pues es que lo viste en tu niñera. O sea, es obvio que un niño ve algo y sale a jugar a lo mismo. Porque sientes algo chévere. Porque lo viste y lo visualizaste así lo hayas bloqueado. Y entonces eso te convierte en... Uy, te digo que nunca he hablado de este tema. Nunca. Es la primera vez. Pero te convierte en algo que siempre pensaste en tu adolescencia que estaba mal. Que eras alguien malo. Y eso sentía yo, que yo era una niña mala. Que era una mala influencia, que era una niña mala, que me pasaban cosas malas y que yo tenía de pronto el diablo por dentro. Que Eso era sentía tu yo, culpa. que era mi Que era culpa. tu responsabilidad y que quedaste mal hecha, seguro. Porque nos pasa muchas. Y me encanta. Uno dice, no, o sea, es que, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué recurro a esto? No, y dices, está mal. Esto no. Porque además a muy temprana edad. ¿Y qué pasa? Que no hay un acompañamiento de... esto nunca se lo dices a tus papás porque esto es malo. Y cuando mi mamá se descubrió cosas de esto que te digo, esta masturbación temprana, era como, uy, no, pero también no la culpo porque nadie le enseñó a tener inteligencia emocional, a saber llevar estos procesos. Sí. Ay, no, pero ¿qué es eso? Eso está mal. O sea, no, ¿sí me entiendes? O sea, y entonces ahí es peor para uno. Uno es, claro, soy Claro, peor. yo soy la que está mal porque no encuentras la contención y como tú dices, y quiero remarcarlo, no se trata de hacer sentir culpables a los papás y no se trata de meter el dedo en la llaga de los papás, porque muchas personas inician procesos de sanidad y dicen, ya, culpable. Y hay procesos que no son con Dios, que yo los respeto, pero que le dejan toda la responsabilidad a mis papás. Y A otro. Ellos también no han podido ni lidiar con lo suyo. De acuerdo. Con sus procesos de abandono, con sus procesos de divorcio, con sus procesos, me refiero a divorcio de sus papás, con sus procesos de Con el muertes tempranas. maltrato, Por contarte un dato, no sé, mi papá quedó huérfano súper chiquito. A los 13 años mi papá se le había muerto papá, mamá, hermana. Wow. Entonces partamos de ahí. En el caso de mi mamá, por exponer algo, ella queda en la mitad de un proceso de divorcio cuando nadie se divorciaba. Y eran 9 hermanos que quedan solo con una mamá en unas edades cruciales. Entonces, solamente ese detalle que te cuento de mi papá y de mi mamá hace que tú tengas empatía por tus papás y decir, parce, gracias por lo que hicieron. Lo que pudieron gracias. Dar. Y hicieron muchas cosas bien, porque finalmente empezamos hablando de, yo vi que ellos podían. Y si yo he visto algo y puedo resaltar una virtud de mis papás, hasta el sol de hoy, que tienen los 260 y pico de años, es que no se rinden, es que todavía hoy dicen, listo, vamos a emprender con esto, vamos a hacer esto. Y mi papá está trabajando en una cosa de estas y mi mamá dice, y mi pizzería, y es algo que tú dices, pucha, y no se cansan. Y seguramente físicamente no es lo mismo de los 30, pero no se cansan. Y ese ímpetu
Solo esa virtud ya hace en mí una cosa muy diferente, porque yo conozco gente que a los 25, 30 es como, Ya se rindió. pudo la vida. No Y hice nada con mi vida. Solamente en la fuerza de tu espíritu se nota. Que están ellos ahí impresos de manera positiva. De acuerdo, esa honra a papá y a mamá. Pero volvamos a esto, que es muy relevante y que hay algunos invitados que nos han dicho lo mismo, Michelle. Es muy difícil cuando expones en esa época ese dolor o levantas la mano a pedir ayuda porque no recibes contención. Y esto no para decirle a los papás, oiga, ustedes no sabían contener, sino para decirnos a nosotros que somos papás. Lo importante no es decir lo bueno y lo malo. Lo importante es poderlo contener en el momento en el que necesitas esa contención. Tú me dices, yo no. Me dijeron, eso está muy mal. Y eso solo afirmó en ti esa creencia, soy una mala niña. Tengo el diablo por dentro. Algo malo está dentro de mí que me lleva a hacer esto. Y que te lleva además, y tengo que decirlo porque siento que tengo que decirlo hoy. Te lleva a volverte, voy a decirlo, es que suena horrible, pero es la verdad. Te lleva a inducir a personas a eso. ¿De acuerdo? Y pasa además con la mayoría de adicciones, ¿no? Ven para acá y hacemos lo mismo. Si tú tienes amigos que fuman, tus amigos te van a inducir a fumar. Si tú tienes amigos que se meten drogas, te van a inducir a drogarte. Porque cuando estás en medio de ese vacío, no es que quieras dañar a otros, sino que es una necesidad de formar alrededor tuyo, de normalizar eso alrededor tuyo, ¿no? Por eso siento que hoy en día soy tan radical. O sea, es decir, yo me considero hoy en día una persona muy poco influenciable. O sea, me cuesta mucho trabajo. O sea, yo puedo estar en cualquier círculo y te digo no sin problema. O sea, si me aceptas o no, realmente no me interesa. Tu identidad está clara. Mi identidad está tan clara porque he hecho un proceso sola. Yo tengo que decir que sola no, con Dios. Pero me refiero que mi proceso de conciencia, nadie me dijo, oye, deberías hacer. No. Yo lo empecé hace muchos años con Dios, con la iglesia, pero también, y hay que decirlo, he tomado terapia también, he ido con psicólogos, con psiquiatras, con psicoanalistas, yo sola, sin tener que decirle a nadie, estoy con mi... No. Porque he querido sanar relación con mamá. Hubo un momento en mi adolescencia en la que, por qué razón no lo sé, pero sentí que, y fue eso, 15, 16, es que fue muy crucial los 15 y los 16, porque yo sentía que mi madre estaba muy enfocada en mi hermano y en otras cosas, y como que no me paraba bolas. No, y con la idea en la cabeza que la tercera fue niña y que no esperábamos niña y el cuarto es niño, pues tú dices, ahí tiene al que estaba esperando. Entonces, digamos que mi papá asumió, yo tengo una relación muy distinta con mi papá y mamá, hoy en día los amo por igual y hoy en día con mi mamá tengo una relación divina. Gracias a Dios ha sido sanada y no porque yo le diga, mami, cambia, no, porque yo he hecho un proceso y eso hace que repercutan los que te rodean. Y yo siento que mi mamá de unos 2 años para acá ha sido otra y ella también ha hecho su proceso a su manera de sanación en sus cosas, porque yo hoy en día no tengo de dónde juzgar ni a mi papá ni a mi mamá por nada, por absolutamente nada. Y bueno, papá toma otro rol en tu vida. Papá se vuelve el que me plancha el pelo, papá se vuelve el que me acompaña a todo, papá se vuelve mi mejor amigo, tan mejor amigo que me cuenta muchas cosas de su vida y eso tampoco es tan bueno. Uno es amigo del hijo, pero no hay que olvidar que eres la autoridad y eres papá. Entonces yo también empiezo a maternar a mi papá inconscientemente y eso lo supe en terapia. Wow. ¿Me entiendes? Me empiezo a volver una mamá para mi papá. Entonces lo regaño. Entonces le digo, papá, no haces esto. Le hablo duro. Me sobrepaso el límite, el rol, porque es que no soy su mamá. Y tengo que respetarlo, no le puedo hablar de esa manera. Me vuelve tan amiga y nos volvemos tan así que me creo con el derecho de hablarle. Una responsabilidad. No ¿Usted por qué hizo eso? Usted es un tal. ¿En qué momento yo paso esa línea que no debo pasar? Más allá de los errores de mi papá, paso una línea que no debo. Porque sea como sea,
honrar a padre y madre y tendrás larga vida. Única promesa en la Biblia que viene con, único como mandamiento que viene con promesa incluida. Sí. Y es que no dice, no, ahí no dice honrar a padre y madre si ellos fueron los mejores. Honrar a padre y madre si tienes la mejor mamá. Honrar a padre y madre si no te abandonaron. No, honrar a padre y madre, punto. Ya. A tu manera, con tus procesos. De acuerdo. ¿No? Entonces me doy cuenta hace muy poco tiempo que empiezo a maternar a mi papá. Y digo, y eso hace inconscientemente que sea mi relación tan tensa con mi madre. Claro, empiezas a entrar en un rol que no te corresponde. Y dentro de que- todas las ayudas que pude obtener para poder lograr, que lo sigo haciendo, como lograr un buen camino como ser, me doy cuenta que no materno solo a mi papá, sino que me creo la matrona de mi casa. La mamá de La todos. mamá de mis hermanos y la mamá de... Y entonces me dicen, hey, eres la hermana menor. Ubícate en tu espacio, en tu árbol genealógico. Papá, mamá, hermana mayor, sigue tu otra hermana, vas tú, va tu hermano. Bájale 2 rayas, porque eso te va a terminar enfermando. Y eso se reflejó de alguna manera en tus En mi relaciones románticas. Ah, en tu En matrimonio. mi matrimonio. Sí, yo llevo bastante con mi esposo. Entonces, más que en mis otras relaciones, en mi matrimonio. Y ¿Cómo te Marcelo diste me cuenta? decía, porque todo lo que pasaba con ellos, todo me afectaba demasiado. Y al estar afectada, pues no podía estar bien en mi matrimonio o con... Y yo, pero es que mi papá hizo esto, pero es que estoy malada de orar por ellos, por esto. Y Marcelo, tú no eres la mamá de tus papás. No lo eres. Tú eres aquí la mamá. Y necesito a mi esposa y necesito a la mamá de Fabricio. Y necesito que sepas poner unos límites claros. Pues yo no soy la salvadora de nadie. Ni lo voy a poder hacer nunca. Y eso me pasa hasta con amigos. O sea, yo agarro y empiezo, ven, yo te ayudo, yo te apoyo, vamos. Y eso, ¿sabes qué es? Y me di cuenta también en terapia. Ego. Es ego. Es ego de también decir, gracias a mí, finalmente mi amigo encontró su luz, ¿no? Su camino. De acuerdo. Uno quiere decir, no, Dios está, sí, pero no, también hay un ego oculto de ser esa mamá gallina con toda la gente que te rodea. Entonces, saber el límite en hasta aquí te puedo apoyar y hasta aquí te puedo ayudar y hasta mis amigos me lo dicen. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo bobo. Salimos de mi obra de teatro y entonces, bueno, Camino y yo los arrimo a todos a sus casas. ¿Por qué? ¿Por qué voy a sacrificar llegar tan tarde a mi casa para llevarlos a todos? Que además no vive cerca. Que no vivo cerca, subí toda la calera, gracias. Que debería ser la primera en irse. Y amigos que me aman, porque afortunadamente yo tengo que decirlo y es, yo tengo unos amigos y unas amigas tan increíbles. Me imagino que yo también he sembrado ese amor en ellos. Y viene uno de mis amigos más cercanos y me dice, hey, déjanos en un punto, cogemos nuestro transporte y te subes a tu casa. No vas a andar haciendo ruta. ¿Por qué? ¿A son de qué? A estas horas que terminaste obra. No. Que además Y es antes decía, no, no hay problema. Y digo, sí, tienes razón, porque ya soy consciente de que tengo eso. Y entonces el día de mañana, ¿qué pasa? Que cuando la persona no es recíproca contigo, entonces empiezas, qué desagradecido, ¿no? yo le hice ruta a todos. Yo que fui tan especial. Y no nos damos cuenta que eso también es ego. Es ego de uno, de querer ser la salvadora. Bueno, volvamos un poquito. Me fui. No nos vamos para ningún lado porque cada mensaje que estamos entregando Que están súper opuestos, ¿no? Cada bloque, cada mensaje está súper diferente. es un capítulo que va hilado por la misma historia. Vienes en los 16, te enteras de todo esto, empiezas a cambiar, empiezas a decir, empiezas a creer en otras cosas Y empiezo a alejarme de Dios. y empiezas a alejarte de Dios. Porque además no es fácil estar cerca de Dios cuando crees que para Dios tienes que ser perfecta y dentro de ti sientes que no eres buena. Es que me metieron a un colegio cristiano. ¿Y cómo te fue en el colegio cristiano? Además, rarísimo, porque mis hermanas nunca tuvieron eso. ¿Y tus papás eran cristianos? Mis papás empezaron a trabajar con una comunidad cristiana. Y eso hizo que yo terminara en ese colegio, también porque estaba muy rebelde la niña. Entonces, de una vez para el colegio cristiano. Y yo era como, ¿Qué bola?
Y yo era como, ¿what? ¿Qué es esto? Y leer la Biblia, esa Biblia que uno solo tenía abierta en el Salmo toda la vida. 91. A ver si el salmo, Por sí solo me decía. Y yo, porque claro, yo me acuerdo que siempre fui católica, pues por mis papás, pero al entrar a esta comunidad cristiana, pues te encuentras de todo, son seres humanos, no son nada perfecto, pero yo encontré en esos encuentros, en esas cosas, y me metí a una iglesia, encontré para esa situación de niña que viví, sanación. Encontré que con quien hablaba desde muy chiquita, porque con algo hablaba yo desde chiquita, era Dios, era el Espíritu Santo. Wow. Y yo siento que yo me quise volver cristiana para mí, para sentir que era mejor ser con los demás, no para los demás, no para andar dándole bibliazo a nadie, ni para juzgar a nadie. Ni para convertir a nadie. ¿Sabes qué? No tengo autoridad moral para juzgar a nadie por nada, por nada. A lo mejor tengo el discernimiento para poder aconsejar a alguien desde mi experiencia. No he vivido todas las experiencias del mundo, pero me he caído un montón de veces y me sigo cayendo. Y he cometido tantos errores y cosas que he vuelto a sanar y me vuelvo a parar, que siento que desde esa historia y desde ese lugar puedo darte un consejo si me lo pides. Pero no me siento con la autoridad moral para decirle a nadie nada. Para juzgar a nadie. Sí decirle pronto a alguien, no juzgar. Ahí llegas al colegio cristiano, llegas a la iglesia cristiana y empiezas a creer diferente. Se van esos pensamientos de culpabilidad. De culpa. Y eso fue lo que encontré en el cristianismo. Encontré no sentirme culpable por todo lo que había pasado desde niña. Entendiste que no fuiste tú. Sí. Y entendiste que Dios te amaba aún con lo que había pasado. Gracias. Gracias por todo lo que nos regalas acá. Creo que fue eso. Entender que no era algo malo y que no era mi culpa. Ni de mis papás, ni de mis hermanos, ni de nadie. Y ahí entendí, desde que entré al colegio cristiano, que siento que no fue casualidad. Encontré que él tenía un plan. Que él había oído a esa niña que hablaba con él sin saber que hablaba con él, ¿no? Sí. Yo siempre hablé con algo de la vida, porque siempre fui existencial. Entonces era como, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué? ¿Qué es este mundo? Entonces creo que eso me ha permitido, y siempre hablo mucho y digo eso, aceptarme y reconocerme con mi luz y mi oscuridad. Y es una oscuridad que no por el hecho de ser cristiana o de aceptarla se va. Es un trabajo diario. Todos los días tienes algo con que luchar. Todos los días me levanto como, ¿hoy qué es? Porque todos los días estamos en ese combate. Y yo siento que hay gente que se cansa y por eso vienen los suicidios. Se cansa de ese combate diario. Yo encuentro fuerzas en Dios. Por eso digo que soy cristiana para mí. No para, claro, cómo evangelizar, cómo llegar a la gente o cómo tocar corazones, pues desde tu historia. Y hay gente que lo hace. Y yo conozco gente que tiene más fe que uno a veces y no son cristianos. Pero también encuentras, o sea, es que no se puede satanizar nada, ni el cristiano, ni el católico, ni el ateo, ni estereotipar nada, ¿sabes? Es que mi pecado no es peor que el tuyo. De acuerdo. Y entonces, bueno, empiezas el colegio, encuentras los brazos de Jesús, te sientes amada, descubres tu identidad y dices, ay, no quedé mal hecha. No estaba mal hecha. Realmente sí valgo, sí soy una persona especial, alguien me ama y me ve con esos ojos de amor. Y empezaste a verte diferente, a creer diferente de ti. Y eso, ¿cómo avanza en todo este proceso en el que ya hoy has cumplido sueños, tienes esa familia que soñaste, finalmente estás viviendo la vida que la Michelle de 8 años se soñó al tiempo, llevas tus roles al tiempo y los llevas en equilibrio, ¿no? Los llevo en equilibrio y siempre hay momentos de cansancio y siempre hay momentos donde dices, uy,
Lo voy a lograr ahorita que viene el proceso de irme del país. Es como el nuevo proceso, pero tengo un esposo maravilloso que Te me vas apoya del país a 100%. estudiar. Contémosle a la audiencia para evitar los chismes, por favor. Ay, sí, porque es que todo lo tergiversan. Dios De mío. acuerdo, entonces démosles contexto. Te vas del país a estudiar, tienen todo un plan como familia para que tú crezcas en tu línea profesional, pero también tienen que equilibrar el tiempo familiar, ¿no? O sea, Totalmente. Fabricio un tiempo contigo, Fabricio un tiempo otro conmigo, tu tiempo con Marcel. Marce. Digamos que cambian las dinámicas con las que uno tiene y con las que uno viene. Cambian esas dinámicas en este momento de mi vida, porque sea como sea, sí vas al tiempo, pero hay momentos donde te encargas más de esto. En el momento que yo me caso y tengo mi hijo, pues obviamente estaba dedicada más al hogar que al trabajo. O sea, es algo que era imposible. Sí hacía trabajitos y cosas, pero no era mi prioridad el tema laboral. Mi prioridad era mi hogar. Y luego la pandemia te obliga a que también el hogar sea la prioridad. Y yo lo hice feliz. Qué delicia. Pero qué delicia, maravilloso. Y todo lo demás llegará en su momento. En este momento entré en una etapa profesional muy bonita, la cual agradezco mucho. Y aquí quiero tocar un tema, y es que yo sentí, cuando me metí mucho con Dios en ese primer amor, que yo tenía como un checklist. Y yo, bueno, ya cumplí el checklist de Dios. Soy este tipo de cristiana, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Y entonces, si tengo todo el checklist, ¿por qué no me mandas lo que quiero? O sea, estoy perfecta. Porque de alguna manera Estoy perfecta. Dios es un genio de la lámpara que concede deseos. Así lo sentí hace aproximadamente unos 2020, di tú, 2021. Y yo, pero es que soy la esposa ejemplar, soy la mamá, la hija, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no vienen las cosas que yo quiero profesionalmente si tengo este checklist, si te he cumplido? ¿Qué te respondió Dios? Y de repente, como que pasan situaciones, porque pasan, donde empiezo a sentir que no tengo el checklist también. Y yo, ahora sí menos van a llegar las cosas, dije yo, porque la embarré en esto y en esto y en esto, y el checklist ya no está tan cumplido. Y yo, y no fui a la iglesia este día, y dejé esto, y tuve este rollo con esta persona, este problema, y con este ay, no. Y dije, no, ahora sí que menos. Y se dan cosas lindas, y ahí sí vienen. Y yo, pero ¿quién te entiende, Dios? ¿No? O sea, ¿cómo así? Y es que no. Y viene un momento de la Biblia donde me dice Dios, es que yo no ayudo a la gente perfecta. Es que yo no estoy con gente perfecta, con gente que no necesita ayuda. Es ¿Pa' que qué? no necesitas ¿Para qué voy a ser entrar a la vida perfecta. de alguien que tiene todo el checklist? ¿A qué? Y me doy cuenta que entre más o sea, que él necesita que yo necesite de él. Entre más dependes de Entre más dependo de él y entre más siente uno que está súper perfecto, peor. Y empiezan a darse cosas, entonces yo empiezo también desde la humanidad y no desde esa perfección que nos pasa a los cristianos y a muchas personas en otras áreas de su vida, en su trabajo, en lo que sea. O sea, soy perfecto, ¿cómo me van a echar? Van a echar, sí, gracias a mí es que esta empresa está como está. O sea, porque el ego siempre nos juega nos la malas pasadas. creemos mal. ¿No? O sea, ¿cómo? O si es en el hogar, pero si soy la esposa y la mamá perfecta, ¿cómo mi esposo es capaz de hacer esto conmigo? Se Si lo soy hicieron a más. Shakira. Se lo hicieron a Shakira. O sea, por favor, si yo soy ejemplar, ¿cómo va a hacer esto? ¿No? Y resulta que no somos ejemplares en nada realmente. Cositas que podemos ayudar a la gente, avances diferentes. Seguramente esta persona que yo pueda ayudar, pues yo tengo más experiencia en esta área, pero esa misma persona que está en el hueco en esa área me va a enseñar a mí en el hueco que yo estoy. Y así, o sea, es un ciclo donde todos los seres humanos nos podemos apoyar en muchas cosas. Y dependemos de Dios. Y dependemos de Dios. Ahora, ¿qué he aprendido y cuál es el logro más grande mío desde chiquita con todo este proceso de todo, de caídas, de subidas y bajadas? Es que he aprendido a amar lo que soy y mi proceso. No quiero ser más que nadie, no quiero ser como nadie y me gusto y me quiero. Me encanta que nos digas. Con mis cicatrices. Tengo un pocotón de cicatrices, o sea, del alma, de la mente, del corazón, hasta del cuerpo, y no las puedo quitar. No las puedo quitar
puedo aprender a vivir con ellas. Me encanta porque cuando oímos Transparente, Mi canción. tu canción, que ha sido un regalo para muchas mujeres, y hoy te lo quiero decir aquí. Ay, gracias. Para mí lo es, pero también cuando la pongo en las charlas que le dicto a mujeres, produce una atmósfera diferente para las mujeres. Y produce empoderamiento desde la vulnerabilidad, ¿no? Desde esto es lo que soy y lo amo. Sí, no es ese empoderamiento falso que viene desde el dolor, desde el miedo, desde las ganas de vengarte, desde el no me van a volver a hacer lo mismo, sino ese empoderamiento que viene desde la transparencia del corazón de una mujer. Y esa misma transparencia hoy nos dice, sé quién soy. Y me encanta lo que soy. Con todo y cicatrices me encanta. Y muchas mujeres se lo preguntan y aunque parece un tema muy trivial, Marcelo está en este momento, en un momento de su carrera, wow, o sea, está en el rating. Como en su momento, wow, 21. O sea, porque... Sí, él siempre ha estado. Fénix, no, pero él tuvo momentos muy duros, pero siempre logra levantarse y ese es el ejemplo también que uno quiere mostrar. Claro, pero mucha gente y muchas mujeres, y es un tema trivial, pero lo pregunto porque sé que habita en el corazón de muchas mujeres, y es, ¿cómo haces? Ese nivel de fama, Carla Giraldo, mamacita divina al lado, eso rompe a cualquier mujer. Eso ha roto muchos matrimonios. Y no por el hombre y no por el medio al que él esté expuesto, sino por las inseguridades de su mujer. Bueno, partamos de... Ay, tengo que irme un poquito atrás, trataré de ser breve. No te preocupes. Cuando yo conozco a Marcelo, yo ya he hablado mucho de esta historia, pero la voy a contar como desde otro punto de vista, es el espiritual. Claro, yo conozco un hombre maravilloso, Marcelo es un gran hombre, o sea, es una persona, tiene su oscuridad, pero su luz es una luz muy brillante, es un man maravilloso y yo conozco ese lado de él y me enamoro profundamente y tenemos una relación a los 3 años, o sea, de 3 años y pico, donde yo era como, ¡ah! Encontré al mejor hombre del mundo, o sea, Dios me ama. Pero decide quitármelo de mi vida. Porque cuando yo le digo, ¿para dónde vamos? Hey, pss, ¿tú y yo qué? Porque yo tenía claro, acuérdate desde chiquita que quería casarme y tener un hijo. Y si este man... ¿Y yo qué? Y el anillo para cuándo. Entonces, literal, y yo sé que esto suena a chiste y a cliché, pero pues hay mujeres que, o sea, hombres... Sí, uno puede ser empeliculado. Desde que uno conoce a un hombre y uno está soltero, uno ya se visualiza si este man puede ser el papá de mis hijos o no. Sí, uno ya se ve con el vestido. Uno se ve con el vestido desde la primera cita. Y con detallitos uno dice, no. Pero no es en película. Que no se lo digan es diferente, pero uno siempre lo piensa. Sí. Y yo lo vi conmigo. O sea, yo me acuerdo de la primera. O sea, yo nunca olvido esos momentos en los que yo decía, este man puede ser mi esposo. Pero cuando él me dice, mira, yo tomé la decisión a mis 40 años de no tener hijos ni casarme. Y no sé si quiero eso para mi vida. Sé que si lo llego a hacer, o lo llego a tener, es contigo. Pero no sé si quiero eso. Y agradecí su honestidad. Y terminamos. Y me fui en el peor hueco que yo he estado de tusa en la vida. ¿Cuánto tiempo terminó? 8 meses. ¡Wow! Entonces... En ese proceso, para no hacer el cuento tan largo, yo entendí que yo puse a Marcelo en un lugar que no le correspondía en mi vida. ¿Por qué si era el hombre perfecto? Porque resulta que entendí en ese proceso, pues con Dios, ya saben que yo soy de todo el tiempo y uno nunca termina de aprender. Saben que yo me empiezo a decir, bueno, algo pasa aquí. Y siempre que algo pasa negativo en mi vida, yo no me pongo a mirar quién me lo hizo o qué pasó o por qué. Al contrario, siempre miro para adentro y yo, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué pasó conmigo? Porque ya lo he hecho años atrás, entonces es como, ya sé que si esto me está pasando es porque yo necesito trabajar algo en mí. Y Dios me mostró a través de su palabra y de muchas cosas, y también con especialista, entendí que todos tenemos esferas de felicidad. Mi hijo, mi esposo, mi matrimonio, el trabajo, mis sueños, el dinero, mis papás,
no sé, muchas esferas. Cada uno tiene, hay gente que tiene hasta su mascota, todo. Cuando tú le das toda tu energía a una de esas esferas y descuidas el resto, no te vas a enfermar, algo está mal. Se rompe tu balance. Y mi primera esfera en mi vida es Dios. Y yo tenía a Marcelo en la esfera que le correspondía a Dios. Por eso Dios tuvo que quitarlo. Y siendo él el hombre perfecto. Sí, porque nosotros no terminamos por un engaño, por una... Preparado para ese momento de su vida. Y simplemente porque estaba fuera del lugar, no rodaba la cosa. No funcionaba. Cuando yo lo humanizo y lo bajo a la esfera que corresponde. Dices, amigo, te amo, pero no eres Dios en mi vida. En mi vida. Y yo dije, yo no nací con Marcelo Cezanne al lado y yo sigo para adelante porque yo tengo una vida y he salido de peores cosas. Así que esta tusa no me va a matar. Y cuando pasa eso, él regresa. Y me costó mucho trabajo volver a creer en que sí podíamos ser una pareja sólida porque claramente me daba miedo que en un matrimonio de pronto dijera lo mismo como no sé, no estoy seguro. Porque toqué este tema para llegar a lo que me decías del hoy. Porque en ese proceso de esos 8 meses yo siento que encontré en mí muchas respuestas y aprendí desde toda mi vida ese amor propio. Yo sé que el tema del amor propio y del empoderamiento femenino ya sabe a cacho, pero si lo miramos desde la realidad, yo encontré eso en mí. Por ende es muy difícil que con la mujer que está formada aquí haya un tambaleo de si está con una mujer más bella o con una modelo o con una superactriz o con una mujer coqueta o con una... O sea, si el día de mañana mi esposo viene y me dice me enamoré de otra persona y quiero terminar, pues está difícil luchar. Porque si él me dice siento algo por otra persona, pero quiero que luchemos porque siento que esto es, pues podremos hacer algo. Sí, eso solo Pero lo sabe si uno en el no- momento, ¿no? Pero, y no sé cómo reaccionaría, pero yo no creo que yo con todo lo que he pasado sea una persona que en contra de lo que él quiere, yo vaya a luchar por eso. Me encanta, porque ya no tienes esa dependencia emocional de él. Ya sabes quién eres aquí adentro. Y me encanta que nos cuentes eso porque hay muchas mujeres afuera sintiendo que son lo que son por un hombre, que son lo que son porque un hombre les dé o no flores, que su valor está en ser la esposa de. Y sin irnos al otro extremo y sin irnos al yo puedo sola y no necesito a nadie, porque se trata de balance, que es lo que hemos conversado, y de plenitud durante todo el episodio. Cuando te empoderas desde tu amor, desde tu aceptación, desde sanar, desde transformar, realmente logras entender que tú también tienes un lugar en esas esferas y que es muy especial. Es el lugar y que el lugar de Dios es el más especial de todos y que no dependes del amor de un hombre, ¿no? Que te hace feliz. Claro, es que es como yo se lo he dicho a Marcelo, yo podría seguir mi vida sin ti, pero no quiero. De acuerdo. No quiero, porque me haces feliz, porque me haces bien, porque somos un complemento, porque no somos media naranja, somos naranjitas completas que hacemos un jugo delicioso. ¿Entiendes? Y me encanta. Y claro, me topé en la vida con media toronja, con medio limón y no hicimos match. Pero encontré aquí el jugo completo que hacemos y nos vamos a encontrar con pruebas todo el tiempo como la que viene de estar con cierta distancia. Y digamos que el tema de los celos en nuestra relación no ha sido un tema ni fuerte, ni álgido, ni nada. Yo me siento, si yo veo a mi esposo que le echen perros o algo, a mí eso no me importa. Tengo una persona que... O sea, Tú dices, es lindo, ¿no? Yo pienso no, igual. para eso está, les digo. Sí. Yo voy a sentarme a hablar con él si yo veo que él, frente al estímulo de otra mujer, cambia. Porque yo conozco con quién me casé. Voy para 14 años con él. Entonces, si él cambia, yo digo, ¿qué sentiste? Ahora, es que la química física es algo que va más allá de lo espiritual en cuanto a que se puede sentir,
pero todos los seres humanos sabemos que desde el hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Hay química. Yo aquí siento si tengo química contigo o no. Entonces, si yo con un hombre, así esté casada, enamorada de Marcelo, todo, yo, hola, mucho gusto, y siento la química, por dentro, ¿qué digo? Ni el café. Claro, tú dices, Ni el café. conocerte, amigo. No le voy a dar papaya a esa química física. ¿Qué dice Dios frente a eso? Huye. De acuerdo. ¿Me entiendes? Porque empiezas a abrir una puerta y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, y luego cuando te después viste dices, ya, esto no hay salida. De acuerdo. No nos digamos mentiras, como personas, como seres humanos, mitad carne, mitad espíritu. Nuestra carne, por más enamorado que estés, la química entre seres, y no solo pasa de pareja, con amiga. Hay personas que tú dices, es que no tengo clic con él, o con ella. ¿Pero qué te hizo? No me hizo nada, pero no hacemos match. No puedo trabajar, es difícil trabajar con esta persona. Entonces la química entre seres sucede. Sucede con los animales, todo. Entonces, desde el hola, ¿cómo estás? Te das cuenta si tienes química con alguien. Entonces, si esa persona es tranquila, pues tú puedes tener un gran espacio, un gran momento y no pasa nada. Pero si tú sabes que abrir esa puerta puede empezar a involucrar, sin necesidad de llegar a un tema sexual, puede llegar a involucrar tus sentimientos, Tu corazón. empiezas a dividir tu corazón y eso no va a ser nada fácil manejarlo. Va a ser un tema que sí o sí te va a traer dolor, que sí o sí te va a poner en jaque muchas veces y va a ser duro y va a ser muy difícil para ti. Pero también ahí entra mucho el trabajo que hiciste a solas con Dios. Ese trabajo que vemos en Transparente y que estoy segura vamos a ver en el resto de la producción. Porque también se trata de quién eres tú, ¿no? Puedo vivir sin Marcelo. Podría evidentemente poner en riesgo mi matrimonio en algún momento de mi vida pero sin Dios no puedo vivir. Y lejos de Dios, no. Entonces ahí tus principios, ahí tu identidad como mujer te ayuda a salir corriendo. Porque yo he oído mujeres que dicen, me tomé un café y terminé en la cama y no supe a qué hora. Porque justamente el proceso está aquí, ¿no? Es el proceso que tú hiciste en los 8 meses, donde dijiste, no se trata de él. Y es se algo trata que de mí. además, si llegase a suceder, no puedes culpar a tu pareja. Y no, es que como me descuido. No, es que como... Ay, sí, no. como él sí me dijo que estaba linda. Hay que asumir la responsabilidad de tu acto. O cuando lo estés pensando, porque a veces no has hecho nada, pero ya en la oficina te dijeron, no, mamaceta. De acuerdo, de acuerdo. Acción o de omisión. Omisión. Sí, es como toma responsabilidad y no empieces a buscar qué pasa afuera y porque, claro, una pareja es de dos todo, pero asume porque estás pensando en eso. Lo que yo te digo, a ver. Tengo que canalizar mi energía porque si estoy pensando esta situación o si algo está pasando, como les decía cuando terminé con Marce, algo no está bien. Algo no está bien en mí. Tengo que trabajar en mí. ¿Y qué me pasaba a mí? Que había puesto a... Y yo podría haber dicho, no, es que Marcelo indeciso, no sabe, no, 40 y tantos y no se había casado. Le podía haber echado todo el agua sucia. No, que él asuma lo que él tenga que asumir de él y haga su proceso y su trabajo con Dios y yo el mío. Ahí, cuando hay dos personas que igual siguen trabajando en sus errores, en sus caídas y en sus problemas, pero que tienen la mayoría de chichones resueltas con Dios y que asumen la responsabilidad de sus actos, vas a poder hacer un match y una buena pareja. Porque es muy difícil. El matrimonio no es algo fácil porque son dos culturas, dos mundos, dos pensamientos, dos crianzas diferentes. Y hacer un hogar no es fácil. No todo va a ser color de rosa. Pero también se trata es de asumir y de agachar la cabeza cuando hay que agacharla y de ser humilde en el matrimonio. No se trata de un tema de sumisión como las mujeres creen cuando oyen la palabra sumisión. Se trata de, ok, vamos a tomar una decisión juntos. Sí, porque para mí, mi manera de verlo, mi esposo es la cabeza del hogar y yo soy el cuello. Y la cabeza no se mueve sin el cuello. Sí. Y el cuello no existe sin cabeza. Entonces, al final estamos en desacuerdo. Yo le digo, listo, tomas tú la decisión. Si está mal, tú asumes las consecuencias. Yo te apoyo. Soy tu cuello.
No vamos a discutir acá porque yo quiero tener la razón. Pero siempre te voy a apoyar, pero siempre vas a contar conmigo. Y no con mi te lo consejo. va a restregar. A lo mejor él va a decir, no, hagamos lo que tú dices y bueno, los dos asumimos la responsabilidad. Pero a veces él dice, no, vamos a hacer esto. Y a lo mejor digo yo, estuvo bien, pero no le voy a decir, te lo dije si estuvo mal. Nada, ya asumimos la responsabilidad, vamos para adelante con la consecuencia, juntos. Cuéntanos un poquito qué viene con después de Transparente, porque estamos esperando mucho. Y cuéntanos un poquito de cuál es la historia detrás de Transparente. Transparente, que es la primera canción de mi primer EP musical. La historia detrás de En tus brazos, que así se llama el EP completo. Ay, gracias. Se llama En tus brazos y son 5 canciones que tienen como título la primera que saqué, que fue Transparente, Voy a empezar de cero la segunda, Desnuda la tercera, En tus brazos la cuarta, Enciendes la luna. Si te das cuenta, hacen una frase completa que dice: transparente, voy a empezar de cero, desnuda en tus brazos, enciendes la luna. No lo hice adrede, nos dimos cuenta en el proceso. Eso nace a partir de cuando yo me rapo el pelo, que para mí fue, a ver, por lo que yo viví de chiquita que te conté, el tema de la sensualidad en mí era un tema difícil de manejar, porque sentía que todo en mi vida, para los hombres, para el trabajo, para todo, se manejaba a través de la sensualidad. Era muy difícil cortar eso en mí, que todavía lo es, pero ya lo uso a favor. O sea, Y lo controlas y lo manejas. trato de controlarlo, de manejarlo. Sin embargo, la gente es que tú eres tan sensual y uno es como, bueno, ya está implícito ahí, ya. Ni modo. Gracias. Pero de alguna forma, sí, uno es como desde que saludas a alguien, hola, ¿cómo estás? O sea, y hay cosas ya en tu andar, pero hay cosas que se pueden manejar. Y yo siempre tuve mi melena larga y todo, y sentía que el pelo era un sex appeal muy grande. Ahora, no quiero satanizar el sex appeal de cualquier ser humano y menos en los artistas, pero yo quería hacer ese proceso. ¿Qué pasa si no tengo mi pelo? Sigo siendo yo. Cuando bailo, cuando canto y mi super melena rubia así y tal, y me miraba y yo, ¿qué pasaría si no tuviera el pelo? Hiciste la prueba. ¿Cómo te fue? Y hice la prueba de raparme y de decir, bueno, ¿qué es lo que vale en mí? ¿Qué sentiste cuando te viste al espejo Un poquito de sin tu miedo. pelo? Me sentí desnuda. Ahí nace la canción Desnuda del EP. Y dije, quiero ser transparente. Sentía que el pelo tapaba muchas cosas en mí también. Porque En lo mi vida. habías utilizado, se había vuelto Porque una era mi fortaleza en alma. tu vida. Claro. Una fortaleza, un arma letal para bailar, para cantar, para actuar, para vivir, para andar, para los amigos, para todo. Y todo el mundo, ay, tu pelo, ay, tu pelo. Y las mujeres sabemos que el pelo significa algo muy grande para uno. Al quitármelo, toqué vidas que ni siquiera me imaginé. Personas que estaban pasando por procesos de cáncer que decían, yo vi que usted se rapó y dije, pero si lo hizo ella porque quiso. Personas que empezaron a sufrir de alopecia. Me decían, mi esposo me va a rapar mañana, a verte a ti me inspiró a decir, bueno, puedo estar calva y qué. No me imaginé que hacerlo por gusto y por mi proceso fuera a funcionar. Y en esa rapada sí hubo momentos de decir qué hago, ¿no? Grandes aretes, maquillaje, y no podía hacer nada. ¿Cómo reconstruyo también esa imagen que siempre había dependido del pelo, no? Cambié de management, consolidé una relación con mi hermana más linda, empecé un proceso actoral diferente. Hubo rechazos en cosas laborales donde, pero es que si usted con esa rapada y uno, ok, bueno. Y empecé también a enamorarme de otras áreas de mí, ¿De qué te enamoraste? de mi mirada, de mis ojos, de De la transparencia que hoy se ve en tus ojos. De mi color de pelo natural, de mis canas que tengo por acá abajo. O sea, ahorita me lo pintaría solo por procesos laborales, pero por mi gusto no lo haría. No lo haría. Y no me lo he cortado desde que me lo rapé, no me he despuntado ni siquiera. ¿Y qué descubriste en tu alma después de la rapada? Que quería comenzar ese proceso con Dios, ¿no? Hay gente que es como, ay, ya, pero ay. Y yo entiendo que la gente vuelva facilista estos procesos. Es que duelen. Solo los respetable, valientes se pero- atreven.
Es duro, es un proceso difícil para una mujer. Fuera de eso tuve que cuidarme mucho con la comida porque uno rapado y gordo no se ve bien. Yo en el mundo en el que yo me muevo, los cachetes. en el mundo en el que yo me muevo, o eres gordita o eres delgada, porque en la mitad no hay casi personajes. Es como que no estás ni aquí ni allá. Y yo decía, no, madre, tengo que cuidarme, porque si no, entonces me sale papá. Entonces era como reconciliar muchas cosas conmigo también, morir un poco a la sensualidad y a que eso es un sex appeal para uno. Y aprenderme a querer de muchas áreas, de muchos momentos diferentes. Tanto que mi familia era como, ¿qué le pasa? Se enloqueció ya. Se le corrió el champú, literal. Pero fue un proceso lindo y ahí escribí estas 5 canciones con un equipo también de compositores como Kalina e Inés, que no los puedo negar, y mi productor Juan Reales y mi equipo que es Moon Entertainment. Y es un EP escrito de todo ese proceso desde que me rapé hasta que fue creciendo. Y ya salió Transparente, salió Voy a empezar de cero. Y vienen Desnuda, En tus brazos, Enciendes la luna. Y es como poder cerrar ese ciclo sacando este EP que sale muy pronto. Yo creo que para estas alturas ya debió haber salido. Cuando salga este podcast. Pero yo creo que va a salir antes que el podcast. Pero ojalá toque muchos corazones a través de este proceso. Y yo hago música más que para llegar a pegar, para que la gente que me sigue se conecte con esas letras que hacen parte de mis procesos de vida. En ese momento sentía y pensaba así. A lo mejor viene un disco más adelante donde siento otras cosas y es esa segunda parte de mi vida. Esa es la vida del artista, ¿no? Transmitir de alguna manera eso que vives. Con lo que se hace, actuando, cantando o bailando. ¿Cuándo tocaste la luna? Adelántanos eso. Uy, Enciendes la luna. Enciendes la luna. Cuando siento que puedo tener una relación transparente con él. De decirle, sí, esto soy. Esta es mi oscuridad, Señor. No la voy a ocultar. Ayúdame a trabajarla. Porque sola no puedo. Sola no puedo. Y hoy digo, solas no pueden. No podemos. Ese empoderamiento femenino solas no se puede. Vamos a caer una y otra vez, pero con él sí podemos. Porque siempre se necesita esa mano, y la mano no siempre va a ser de un esposo, de un amigo, de un papá. La mano está del de arriba. Él te va a dar flores que nadie más te puede dar. Wow. Michelle, gracias. No, ustedes. Gracias por tanta generosidad de tu corazón. Gracias por abrirnos hoy tu corazón. Gracias por tanta riqueza. Siento que cada cosa que nos has dicho es una perla que se ha formado en tu dolor, en tu resiliencia, en todo este proceso tan transparente que has hecho con Dios y que hoy nos has contado y que hoy se convierten en esas perlas que entregas a muchas personas en las canciones y a nosotros en el podcast. Gracias. Gracias a ustedes y Enciendes la luna, que es como la última canción de este EP, que me imagino que es como la apertura a otras cosas en mi vida. El coro dice esta frase: apagas la luz y enciendes la luna, escucho tu voz, callando mis dudas en el proceso, me muestras la cura, me haces amarte con locura. Y quería dejarles esa frase. Wow. Gracias, Michelle.